muy gustosa de ser parte otra vez de la mesa del compartir conocimiento y gracias a ti, Paula, y al equipo de Colombia Excelente por la invitación de empezar con estos temas de estos webinars. Y Paula me hacía recordar y me sonreía hace un rato cuando decías que un tema que está como en boga, ¿no? Por no decir de moda, el tema de la palabra emergente, y me hiciste acordar de una conversación que tuve con mi mamá hace poco, en que mirando uno de estos catálogos de ropa, también muy conocidos por ahora, me antojé un pantalón de estos botacampana y mi mamá decía, oiga, esos pantalones eran los que yo usaba cuando tenía su edad y era joven y bella, dijo mi mamá. Y a mi mamá, como es raro que algo que tiene tanto tiempo y tantos años en el mercado ahora sale otra vez a la luz y se vuelve moda y empieza a venderse una cosa que se inventada hace un montón de años. Y eso pasa mucho y pasa también en esto. Y vamos a hablar de estrategia emergente, que muchos creen que fue inventado ayer, pero es un tema que ha venido trascendiendo teorías y teorías muy interesantes, que sí obviamente ha cogido una fuerza importante quizás en los últimos años, y pudiéramos decir como en la mayoría de las normas y de los saberes que conocemos a partir del 9/11, que tuvimos un cambio importante en la historia donde muchas de las cosas como concebíamos el mundo fueron revaluadas, y por eso han aparecido, así como aparece nuevamente el pantalón botacampana novedoso, pero mi mamá lo usaba hace 60 años. Entonces, pues bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Gracias, Paula, y quise empezar con esta historia porque se me vino a la cabeza cuando hablábamos. Y bueno, voy a permitirme compartir la presentación, porfa. Me confirman porque una vez que yo le dé compartir aquí a mi presentación, creo que les pierdo un poquito de vista. Me confirmas, Paula, por favor, que ay, ya estamos viendo la presentación. Bueno, ya la vemos, Katy. Bueno, súper, gracias. Estrategias cambiantes, dinámicas, emergentes. Vamos a ver un poquito de qué se tratan estos temas, porque, digamos, estamos hablando en estos días, un tema que además les comentamos, ha sido muy inspirador también para nosotros en muchas cosas, sobre todo el reconocimiento de cómo conceptos como estos pues, nos han acompañado a lo largo de muchos de las experiencias que hemos podido compartir con ustedes, y de seguro que ojalá que con lo que queremos conversar el día de hoy varios de ustedes pues, se sientan identificados o por lo menos con algunas reflexiones importantes acerca de la propia concepción de ustedes y de sus organizaciones, de cuál sería una estrategia que pueda ser valiosa para ustedes y la que mejor se adapte también a sus dinámicas, a su cultura, a su organización, así como la fotico que quisimos acompañar en este momento aquí en el título de nuestro webinar, que pues un poco variado, pero al final podemos escoger la que consideremos. Bueno, muy bien. Empezamos un poquito con la reflexión. Yo quisiera invitarlos a que a través del chat pudieran ir dejando por favor sus impresiones para que pudiéramos irlas leyendo, irlas comentando. Y quisiéramos iniciar o quisieran iniciar en esta oportunidad con estas preguntas un poco para también indagarnos a nosotros mismos porque decidimos participar de este espacio, ¿no? Porque estamos hablando de organizaciones, ¿cierto?, que tienen un interés sobre lo que llamamos las estrategias emergentes, ¿no? Que es aquello que se nos viene de primero a la cabeza cuando escuchamos estrategias emergentes y dinámicas. ¿Y por qué estamos hablando de estrategias emergentes, cierto? Hoy día. No sé si de hecho alguien quisiera de pronto compartirnos su experiencia. Katy, en mi organización justo estamos trabajando este tema, nos hemos inspirado en este tema, o quisiéramos encontrar las diferencias entre lo que estamos haciendo hoy día frente a estos conceptos. Bueno, no sé si alguien del público quisiera compartir abiertamente su visión al respecto. Bienvenidísimo, por favor, o bienvenidísima, por favor. Y también, como les digo, nuevamente, pues ojalá en el chat, y de pronto Paula, si me ayuda, si ves que alguien se está escribiendo allí, nos deja sus impresiones acerca del interés que se ha despertado aparentemente sobre este tema.
Cuéntenme, ¿alguien por ahí que quiera compartir su experiencia? No sé si alguien ha escrito en el chat. Si no, vale igual. Lo vamos a resolver en el camino. Bueno, esto es un tema, como les mencionábamos, nos han solicitado, de hecho, varias instituciones se han acercado, nos han indagado y nos han preguntado, y nos han, digamos, cuestionado también un poco acerca de en estos, digamos, procesos del año, que normalmente muchas instituciones estamos en procesos de planeación, en procesos de direccionamiento de nuestras organizaciones, y nos han preguntado, muchas veces que abordamos un proyecto en cualquiera de nuestras facetas, excelente, en cualquiera de los sectores, ¿cuál es la mejor manera de direccionar una organización? Y bueno, sobre eso entonces queremos compartir. Comencemos un poquito aquí también con un tema de, no sé si para algunos de ustedes, la mayoría de pronto de ustedes, quizás unos mucho más jóvenes no conozcan alguno de estos sellitos, pero de seguro que sí. ¿En qué creen que se parecen estas empresas? ¿Qué creerían por ahí? Igual, si nos quieren poner en el chat, buenísimo, sino en sus propias reflexiones, ¿qué les cuentan de pronto estos logos, ¿no? Pensemos un poco en un Blockbuster, pensemos un poco en un Kodak, ¿no? En un Yahoo, ¿cierto? En un Atari, ¿cierto? ¿En qué creen que se parecen o que tienen en común estas organizaciones? Ya Hernán Moncada comentó que ya no existen. Ajá. Sandra Mónica Aguirre también pone, pienso en que estas empresas ya no existen. Dame un segundo, leo textualmente porque es que ya ahí tengo varios comentarios. Y Sandra Mónica Aguirre dice, pienso en empresas que ya no existen, se quedaron atrás o cambiaron en el tiempo. Alejandro Luis López dice, buenas tardes, soy Alejandro López, ingeniero de sistemas, especialista en gestión de proyectos. Bueno, no está relacionado con la pregunta, pero en general, que ya no existen. Vale, muy bien. Súper, ¿sí? Muchas de ellas efectivamente ya no existen, la mayoría, y si existen están en otro tipo de negocio o han sido, ¿cierto?, absorbidas por otras organizaciones. Y quisimos comentar este tema porque efectivamente vamos a hablar de cómo direccionar organizaciones en lo que nosotros ya conocemos hoy día con estos entornos cambiantes y dinámicos. Y quizás, ¿cierto?, hay hipótesis y de hecho ya hay estudios de organizaciones y de consultoras afamadas que han mirado en los estudios de caso de organizaciones puntuales, como el caso de Blockbuster, por ejemplo, como el caso de Nokia, que no está acá, pero que pues también, ¿no? BlackBerry incluso pudiéramos mencionar, y bueno, y otros tantos ejemplos nuestros aquí colombianos, en donde, pues básicamente una de las conclusiones que se da alrededor de estas organizaciones es que tuvieron unas series, digamos, importantes problemas de adaptación, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la adaptación. ¿Qué pasa con las organizaciones que no somos adaptativas y que efectivamente podemos sucumbir ante los entornos y ante todos estos temas, digamos, tan cambiantes que estamos viviendo hoy día? Y quería traer aquí a colación nuestro famoso filósofo Mike Tyson, porque, como les mencionaba, incluso para nosotros, muchas veces como asesores que creemos que estamos haciendo un acompañamiento en las organizaciones y nos preguntan cómo direccionamos, qué es lo mejor que podemos hacer ahorita en nuestras empresas, qué herramientas, qué metodologías nos recomiendan para poder llevar a cabo una buena planeación estas organizaciones. Y yo en varias oportunidades he respondido como esta frase célebre de Mike Tyson, ¿no? Y es, todo el mundo tiene un plan hasta que le meten un puño en la cara, ¿no? Bueno, claramente en sus palabras un poco más coloquiales lo dijo de un término un poco menos, ¿no?, menos polite, pero eso es así, y esto es un poco lo que estamos viviendo últimamente. Todos creemos tener un plan hasta que pues, algo pasa. Y efectivamente, de esto se trata un poco de nuestras dinámicas de planeación y de gestión estratégica en nuestras organizaciones. Pero antes de entrar a mirar qué está pasando con este
concepto de estrategia dinámica emergente, hablemos un poquito de estrategias, conceptualicemos un poco. Y es que efectivamente, pues hablar de estrategia nos remonta a una cantidad de conceptos y de autores, y como les mencionaba, de pues, conceptos que traemos incluso un poco del pasado, y vamos a citar particularmente a uno de estos grandes autores de gestión estratégica en el mundo, Milberg, que fue realmente quien por allá a los inicios de los años 90 empezó a hablar del concepto de estrategia emergente como un complementario, ¿cierto? O como un compañero, incluso como lo llamó en alguno de sus textos por allá, de lo que hasta el momento se conocía como las estrategias deliberadas. Y fue cuando se empezó a hablar por primera vez de esa dicotomía de cómo así que existen diferentes tipos de estrategias. ¿Cuáles estrategias acaso existen? No me habían dicho luego que tener un plan estratégico era la verdad absoluta y que esa era la única forma, digamos, de hablar de planeación en las organizaciones. Y este académico pues dice, no, efectivamente, existen en general, ¿cierto? Dos tipos de estrategias, unas que llamamos estrategias deliberadas y planeadas, que quizás son las que han tenido mayor fuerza en el mundo, y otras que han venido emergiendo, por eso hablamos de las estrategias emergentes, que como el mismo creador del concepto dice, no es ni la una buena ni la otra mala, ni una mejor ni otra peor, por el contrario, dependerá de muchas cosas. Y dependerá. ¿Dependerá de qué? Y hablaremos un poco de qué dependerá, porque no todo, como la mayoría de las cosas que conocemos, no todo ni es gris, ni es, perdón, no es blanco, ni es negro, pueden haber, digamos, otros colores en la mitad, incluso el gris existe, y depende mucho de qué me sirve y qué no me sirve. Y me gusta mucho cuando analizando este tema, analizando este concepto, el mismo creador del concepto dice, son complementarios. Entonces esa dicotomía aparentemente, si me voy por la una o por la otra, nos trajo también a conversar aquí y compartir con ustedes para aquellos que se han preguntado y cuáles nos recomiendan y cómo debemos hacer y qué pasa y qué dice el modelo CQM y el modelo CQM, con cuál se casa y bueno. Entonces las estrategias deliberadas o planeadas, ¿cierto? Que pues, tienen sus características, sus pros y sus contras, igual que las estrategias emergentes. Aquellas estrategias deliberadas o planeadas son las que conocemos un poco más como con cierta estructura, un poco más de método, eventualmente con unas frecuencias de revisión, de planeación, y digamos que en lo que conocemos se ha hablado de que son estrategias que normalmente han sido lideradas por equipos de la alta dirección, es decir, aquellos que creemos que son los pensadores y planeadores de la organización, son los que normalmente, históricamente, han, digamos, aprovechado este concepto de las estrategias deliberadas. En complemento, ¿sí? No voy a decir en contraposición, me voy a permitir utilizar en esta oportunidad el término en complemento, las estrategias emergentes, que quizás, y no porque no tengan una estructura, comillas, porque eso lo vamos a ver también en un tema de mitos, las estrategias emergentes no es que no tengan estructura, porque no hablamos de un golpe de suerte, de una idea que me surgió ayer y entonces anoche por la noche quise cambiar la organización, capaz que eso pasa, y todos nosotros hemos tenido golpes de suerte interesantes, ideas así que nos han hecho muy revolucionarios, pero eso no es el común de los casos. En el común de los casos, en el común de las organizaciones, detrás de eso hay un esfuerzo y hay un método y hay una estructura. Entonces la estrategia emergente es aquella que por el contrario me invita a estar muy atento también a aquellos cambios, a aquellos golpes en la cara de los que nos hablaba Mike Tyson, ¿cierto? Aquellas situaciones que en el entorno me pueden estar diciendo, hey, ni muy poco, ni mucho, ¿no? Dirían las mamás, o las mamás, ni muy poco, ¿cierto? Ni tanto que no alumbren tanto, ni tampoco que lo quemen. ¿Por qué? Porque ni la una ni la otra posiblemente, y dependiendo del momento en el que nosotros nos encontremos, incluso el tipo de cultura organizacional de nuestras organizaciones puede ser una o puede ser la otra. Por eso encontramos unas diferencias, efectivamente, y aquí vemos, por ejemplo, algunas que queremos. Sí, por ejemplo, nos han preguntado, particularmente a los inicios, como les decía, los proyectos o cuando estamos acompañando temas de planeación estratégica en las organizaciones, y llevamos un poquito como esta idea, decimos, bueno, ¿qué tipo de organización es? ¿Qué tipo de cultura organizacional tienes? ¿Qué tipo de liderazgo hay en tu organización? Porque dependiendo de lo uno o de la otra, te podemos, ¿cierto?, sugerir que que te vayas con un enfoque un poco más por el otro, o que por el contrario, como les queremos proponer el día de hoy, tengamos un enfoque que está en la zona de colores, ¿cierto? Es decir,
como un poquito en la mitad, el complemento. ¿Por qué? Porque las estrategias deliberadas o planeadas, como se conoce, repito, en el concepto, pues están dadas de pronto para aquellas organizaciones en donde tenemos unos entornos un poco más estables, más predecibles, donde eventualmente nuestro estilo de liderazgo es un estilo de liderazgo un poco más de rutinas, un poco más, digamos, de control, sin decir controladores, no estoy diciendo un poco más de control, donde se requiera incluso en mi negocio que hayan unos temas de seguimiento un poco más planificado, donde los equipos de trabajo tienen unas rutinas también de trabajo un poco más estructuradas y planificadas, y donde incluso muchas organizaciones no son expertas en estos temas. Como dice una compañera mía por ahí también del equipo, pues es como cuando estamos enseñando a un niño a montar bicicleta, pues no lo ponemos en la bicicleta, ¿cierto?, de alta montaña, pues porque seguramente ¿sí? Ni es para él, ni él sabrá cómo usarla. ¿Qué necesitamos? Ponerle las rueditas en la cicla, mientras él se va acomodando, y él va aprendiendo solito, y luego se vuelve un gran ciclista, y capaz que gana algún Tour de Francia, o algo por el estilo. Es decir, puedo pasar de un estado al otro. Por el contrario, muchas veces nos encontramos con organizaciones donde tienen unas dinámicas muy distintas, donde incluso son organizaciones más dadas quizás a la conversación, quizás a la flexibilidad, quizás porque están en momentos de cambio, donde no tienen unas afugias muy importantes que les demanden una exigencia de control, porque estamos saliendo de crisis, porque tenemos problemas financieros, porque estamos teniendo problemas, por ejemplo, en el sector educativo, quizás con el entorno o con las familias o con una alta deserción de estudiantes, pues de pronto en este caso yo necesito un poco más de control o eventualmente necesito realmente algo que me saque de la rutina, y en este caso poder darme la posibilidad de tener algún tipo de idea que emerge, que surja, que brote, como este concepto del término emerger, pues me permite, digamos, hacer esta dinámica, ¿no? En donde efectivamente pues me salgo de pronto un poco de la estructura que ya teníamos y me permito ser un poco más flexible, me permito ser un poco más adaptativo, me permito incluso ser un poco más prospectivo y, ¿por qué no, empezar etapas de innovación? Entonces, con esto queremos mencionarles que efectivamente son complementos. Para nosotros siempre ha sido que, digamos, el discurso ni el uno ni el otro. Fíjense que aquí, pues más que hacer la lectura del texto, es nuevamente volver a lo mismo. Si ustedes efectivamente tienen en sus organizaciones un enfoque un poco más hacia la estructura, hacia la planeación de estrategias que llamamos deliberadas, pues podemos tener estas ventajas que hablábamos ahorita, también podemos tener unas desventajas, quizás nos sentimos o nos podemos percibir un poco rígidos, eventualmente es que si no cumplimos el plan a cabalidad, como muchas veces pasa, por ejemplo, en el sector público, ¿no? De hecho hay unas sanciones a aquellos funcionarios que no cumplen al pie de la letra, el punto y coma de lo que se escribió en el compromiso, en el plan nacional, regional, local, etcétera, pues vamos a tener unas dificultades diferentes a las dificultades que de pronto voy a tener en unas desventajas en una estrategia emergente, donde requieren un esfuerzo también mucho más interesante, en el sentido de que para yo poder hablar de casi es que yo ya quiero ser una cultura emergente, efectivamente a partir de mañana nosotros vamos a emerger en la organización, vamos a coger el plan estratégico, lo vamos a doblar, lo vamos a hacer un avioncito y vamos a empezar a hablar de estructuras emergentes, y vamos a hablar de que ya efectivamente vamos a quitar el plan estratégico, que ya eso no nos sirve, eso no sirve para nada, y que eso ya pasó de moda, y que efectivamente nos vamos a ir por la estrategia emergente, y oh sorpresa, que nos podemos encontrar con temas en la misma estructura organizacional que no nos permite, porque no es una estructura que hoy no somos organizaciones que estemos dadas a la conversación, que estemos dados a la capacidad de tomar decisiones, que por el contrario tengamos equipos muy dispersos, que ni siquiera la organización sepa para dónde va. Y es muy difícil en este tipo de entornos hablar de emerger, porque por el contrario lo que vamos a hacer es decirle a la organización, ya esto no va, chao, casi cada quien puede hacer lo que quiera, y resulta que vuelva lo mismo. Mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, cuando les preguntamos a las organizaciones con cuál tipo de pronto idea te identifican, lo primero que hemos encontrado, y particularmente hablo de mi experiencia acompañando a diversas organizaciones, por supuesto, no solo desde el modelo FQM, sino en sentires particulares de las organizaciones en temas de estrategia, dicen, todo el mundo quiere ser
el que está de moda. ¿Qué es lo que está de moda en este momento, Katy? Que está de moda que la misión tenga esto y estas palabras, vamos a utilizar el término. Que está de moda que esto, como dijo Paula, ya llamemos emergente, pues llamémosle emergente. Y volvemos a lo mismo. Nosotros desde nuestra experiencia como consultores y acompañantes desde Colombia Excelente, hemos querido siempre hablar, y para aquellos que nos acompañan acá, por supuesto, esta noche, y que no conocen del modelo, obviamente para aquellos que ya nos acompañan bastantes años atrás con el modelo FQM, pues hemos intentado siempre mantener en nuestra conversación que antes de hablar del uno y del otro, hablemos de estrategias dinámicas y adaptativas. Y esto no simplemente es un nombre, no es simplemente nominal. Antes, ahora ya no le voy a llamar plan estratégico, sino le voy a llamar plan dinámico adaptativo. No, usted llámele como le quiera llamar. El mensaje de fondo es que indistintamente de cuál corriente a ustedes internamente les esté moviendo y motivando, o cuál corriente ustedes consideren que es la mejor para su organización, no olvidemos que si bien sea liberado o emergente, lo importante es que sea adaptativa y dinámica. ¿Por qué? Porque efectivamente creo que esta frase la hemos escuchado muchísimas veces en muchísimos entornos. Y yo tengo que confesar que no soy darwiniana, pero hay muchas ideas de Darwin que me fascinan, como esta. Efectivamente es que no se trata, el que sobrevive no es el que es el más inteligente o es el más fuerte, pero sí es el que mejor se adapta. Y ese es el mensaje detrás del tema. El tema de poder sentarnos a planear el direccionamiento de una organización es preguntarnos primeramente, no si vamos a hacer un plan estratégico en Excel con 7 columnas, o si lo vamos a hacer en un bonito, no sé, Canva de colores, de eso no se trata. Se trata de qué tanta capacidad tenemos nosotros de reconocernos hoy en lo que estamos, de conocer nuestro entorno y la capacidad que tenemos o no de adaptarnos. Y esto es un proceso doloroso, ¿sí? Lo dicen los mismos teóricos y los mismos personajes que mencionan hoy día el tema de la estrategia emergente. ¿Por qué? Porque adaptarse duele, porque adaptarse implica salir de ciertas estructuras, así me va a permitir devolverme, como lo vemos aquí en la figurita, salirme de ese caparazón y convertirme en mariposa después de haber sido otro ser, ¿cierto? Un capullito durante unos días, pues eso tiene un proceso. Y por eso vamos a hablar de lo que nosotros pensamos o creemos muchas veces y que hemos discutido en el equipo, particularmente y gracias a las conversaciones inteligentes y profundas y retadoras que hemos tenido con muchos de ustedes. Y esto es lo que compartimos hoy día como parte de esas conclusiones que hemos logrado gracias a la labor que hemos hecho con ustedes todo este tiempo. Y es primero que la estrategia no se trata de un plan, repito, allá escrito en papel, sino se trata de la agilidad estratégica. ¿Qué significa para nosotros esta agilidad estratégica? La capacidad que tenemos de plasmar en ideas concretas, esto sí es importante para nosotros, ideas concretas, de plasmar en ideas concretas nuestra capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y aquí pues creo que muchos de nosotros, los aquí presentes, ya han escuchado hasta el cansancio el término del mundo VUCA, ¿cierto? Estamos en un ambiente volátil, ¿cierto? Complejo, altamente ambiguo y por ahí ya cada quien le va colocando las otras letras que le van pareciendo. Entonces, en estos días estuve en una charla donde decía VUCA con H al final de hiperglobalizado, hiperconectado, alguien por allá le puso T hipertecnificado, bueno, póngale todos los letras del abecedario que queramos, pero lo cierto es que cuando yo estudié economía hace ya unos muy buenos años, mi carrera base es economista, el profesor de planeación estratégica decía que las empresas que no planeaban mínimo a 10 años estaban condenadas al fracaso. Yo hoy creo que si me pudiera sentar con aquel profesor de aquella época, claramente el concepto será muy distinto, y es que planear a 10 años, si nosotros no somos la NASA o quién sabe qué otro tipo de organización donde nuestros entornos realmente son de muy largo plazo, seguramente sentarnos a adivinar un poco desde la predicción qué va a pasar con nosotros en 10 años, pues va a ser muy difícil, porque por el contrario es cómo visualizo mi capacidad de adaptación. Nuevamente, pues este contexto es importante conocerlo, porque las organizaciones ganamos esta capacidad de adaptación básicamente bajo 3 grandes temas. Primero, nuestra capacidad de conocernos. Y conocernos es complicado, ¿no?
¿Qué tanto conocemos adentro de nuestras organizaciones? ¿Qué tanto conversamos y tenemos conocimiento de lo que está pasando interno, lo conocimiento local, de lo que pasa con nosotros al interior de la organización? Obviamente conocimiento de lo que está pasando afuera. Y afuera muchas veces no nos gusta. Y creo que en el sector de educación con el que hemos aprendido también muy de la mano de ustedes muchos de estos años, es uno de los temas que nos ha llevado muchas veces a reflexionar. En el sector educativo no nos gustaba mirar afuera. Hoy puedo decir con todo conocimiento de causa que ya nos acostumbramos a eso y nos ha tocado mirar afuera. Pero antes cada colegio era por allá un encerramiento donde aquí mismo muchachos sí, los de afuera no sé, no me interesa. Por el contrario, hemos tenido que empezar a mirar afuera también para ver qué pasa. Y en ese sentido, también hemos definido unas creencias desde el equipo de Colombia Excelente. Lo primero es que queremos desmontar un mito. ¿Sí? La planeación emergente o la estrategia emergente es dejar de planear. Nosotros consideramos que eso es un mito. No es dejar de planear. Pero ¿cuál es la realidad que sí proponemos? La estrategia emergente es la capacidad de adaptación incluso cuando hay un plan. Porque emerger no significa una buena idea de un golpe de suerte. Porque golpes de suerte, repito, pues existen muchos. Y muchos nos hemos vuelto millonarios seguramente, más exitosos, hemos cambiado de vida, de religión, de sexo, de lo que quieran, ¿sí? Por situaciones que ocurrieron de un día para otro. Pero repito, esto no es lo que pasa todos los días. La estrategia, esa estrategia sí, solo sí, responde a lo que hace. En eso sí estamos de acuerdo. La estrategia es lo que hacemos, no es lo que se planea. Y eso es una de las grandes discusiones que tenemos tiempo y ustedes lo viven y muchas veces lo sufren en las evaluaciones, por ejemplo, para aquellos que son de la Casa de Colombia Excelente, que hemos podido compartir con ustedes en procesos de evaluación, y es que nuestra conversación importante y significativa que dura más o menos 4 horas normalmente el proceso de evaluación es ¿para qué planeaste? ¿Cierto? ¿Para qué hiciste tanta planeación y te tomaste un esfuerzo importante en planear si al final lo que estamos viendo en la realidad no se conecta con lo que está en el papel? Y ahí es el punto, no el punto que creemos nosotros no es que hay que dejar de planear porque eso no sirve, creemos es que hay que dejar de pensar que por haber planeado ya lo hicimos todo, y por el contrario, no hemos emergido. ¿Y qué es emerger? Pues sacar del papel, ¿cierto? Sacar del Excel, sacar del texto y llevar a la acción. En eso sí creemos conscientemente. La estrategia emergente, si se lleva a la práctica, efectivamente y genera cambios significativos y resultados para la organización, y pusimos resultados de éxito, sí, porque una de las premisas que trae la estrategia emergente es que se logra el éxito. Ojalá, y eso lo trae la mayoría de los modelos. Nuestro modelo FQM habla de resultados exitosos, pero efectivamente los resultados exitosos se dan solo si trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente, no sé si ustedes han escuchado por ahí esta frase de que qué suertudo eres y entre más practico, más suerte tengo, claro, porque efectivamente el llevar a la acción implica esfuerzo. Otra de las creencias que nosotros tenemos en el equipo sobre el tema de las estrategias es que hemos querido denominar el tema de la estrategia, como le pusimos al principio, dinámica y adaptativa, bajo estas creencias que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy. Y una de las características de las estrategias dinámicas es la capacidad de tomar decisiones. Y esa es otra de las situaciones con las que nos enfrentamos a diario. Las organizaciones nos invitan a que hablemos de estrategias emergentes y que cada que ya no quiere hacer el plan estratégico, entonces, ¿qué nos propone? Y cuando nos sentamos a dialogar, pues nos vemos que la organización tiene una serie de limitaciones en tomar decisiones. Y tomar decisiones es una de las grandes premisas de las estrategias dinámicas. Si yo no tomo decisiones, ¿cierto? No puedo hablar de que voy a tener una estrategia disruptiva y que voy a tener una estrategia innovadora, porque efectivamente la estrategia dinámica, que es la que proponemos nosotros, que es como la que está en la mitad, o sea, ni es deliberada ni es emergente, está en la mitad, una estrategia dinámica, es aquella, ¿cierto?, que le va a permitir al equipo de personas que están liderando la organización tomar decisiones en entornos cambiantes con el fin de mantenernos valiosos y sostenibles en el mercado. Por lo tanto, ¿cierto?, no podemos hablar de estrategias dinámicas si nosotros no nos damos a la tarea de hacer, de emerger, de llevar del papel a la práctica, de ajustar, de cambiar, de replantear incluso cuando se tiene o cuando no se tiene un plan. De eso se trata un poco esta capacidad adaptativa.
Y para eso, pues efectivamente, como lo dicen varios de los autores, ahora un autor que está por ahí muy en boga, justamente con esta teoría de la estrategia emergente, Alejandro Salazar, tiene unas ideas interesantes, ¿cierto?, con las cuales compartimos muchas otras que, digamos, que todavía creemos que está por inventarse, pero creemos, por ejemplo, en nuestras creencias sobre las estrategias adaptativas, y es que efectivamente para poder hablar de una estrategia dinámica en una organización necesitamos tomar decisiones, y esas decisiones implica escoger, hacer lo que llama Alejandro Salazar los hard choices. Y efectivamente, ¿por qué? Porque recuerden que nuestra conversación de hoy que surge de estas inquietudes de cuál mejor plan estratégico nos recomiendan, organizaciones que nos han dicho, ya no queremos ese plan estratégico porque nos dijeron que eso ya no estaba de moda. Entonces, pues justamente, perfecto, no hay nada que diga, ¿cierto?, en ninguna parte que uno va a hacer algo que no quiere hacer. Lo importante es dejar de hablar de ello y comenzar a hacer, como diría aquí esta lámina que tenemos en este momento de este señor Walt Disney, y es que para hacer hay que tomar decisiones, para hacer hay que tener claro qué voy a hacer, para hacer incluso muchas veces hay que tener un plan, escrito no, pero hay que tenerlo. Y efectivamente queremos compartir un poco también desde la lectura que nosotros hemos hecho, también de los compartires y el conocimiento con nuestro modelo SQL, que estamos muchas veces como en línea de lo que las organizaciones nos preguntan. Hace poco hablamos con una organización que decía, Katy, quiero contarte que estuvimos haciendo una revisión con el equipo directivo e invitamos a los líderes de los procesos y nos preguntábamos acerca de un capítulo que trae el modelo que habla de la ejecución del hoy y de la ejecución del mañana, esa visión del futuro. Y caímos en cuenta, dijo esta institución, ¿sí?, caímos en cuenta que esta es la estrategia que sirve para nosotros. Casi ¿esto es estrategia dinámica?, me preguntaba esta institución. Y conversando con ellos, quise compartirles esta conversación, y efectivamente es eso. ¿Por qué? Porque así como lo dijo Mixberg en su concepto de la dicotomía entre las estrategias deliberadas y emergentes, cuando él hablaba de un complemento, decía, las estrategias deliberadas me ayudan a entender mi ejecución hoy, la gestión del hoy, qué nos está funcionando hoy, por qué nos están valorando, cómo estamos organizados, cuál es nuestra visión de corto plazo, en qué estamos concentrados en este momento, y sí o sí eso necesita tener un plan. Pero lo complemento a través de la gestión del mañana, a través de la transformación, a través de la innovación, porque ahí es donde emergen las nuevas ideas, de ahí es donde emergen de pronto situaciones, no sé, proyectos. Ahí es donde decimos, oiga, en esto nos queremos convertir, o hacia allá de pronto nos queremos orientar o reorientar. Efectivamente, ese balance entre la ejecución del hoy y la ejecución del mañana es justamente lo que llamamos la estrategia dinámica. La capacidad de estar en este equilibrio, ¿cierto?, de cómo planeo lo que en este momento está en mi alcance, pero cómo voy también visualizando lo que puede ser de un poquito más de largo aliento. Y para quienes conocen el modelo de seguros que ya hicieron la asociación, contra qué criterios estamos hablando. Y lo más interesante es que cuando uno busca, por ejemplo, ¿cierto?, en los estudios que hay por ahí, en diferentes estudios y en diferente literatura, uno dice, claro, tienen toda la razón, la ejecución del hoy es deliberada, ¿cierto? Es un poco más controlada, está un poco más al alcance. La mejora que yo veo es una mejora incremental, va paso a paso, me permite, ¿cierto?, ir llevando mi institución hacia un norte. Por el contrario, ¿cierto?, en complemento, recuerden, la gestión del mañana del que habla, y para quienes nos están acompañando por primera vez dicen, ¿cuál es el criterio? Criterio 5, ¿cierto? Entonces, nos dice, mire, esto está hablando de temas radicales, disruptivos, que incluso pueden ser un poquito más dolorosos. De ahí que cuando estamos, por ejemplo, en procesos de evaluación y les preguntamos, ¿y para dónde va la organización? ¿Cuál es su banco de pronto de proyectos? ¿Qué tienen como ahí, como cocinándose? ¿Qué vienen? ¿Qué se sueñan? ¿Cierto? Estamos hablando justamente de esa transformación del mañana. Entonces, fíjense lo bonito,
Y es que no estamos hablando si es la una o la otra, o esta ya no sirve y esta ya dejó de existir, sino por el contrario. Es como incluso muchas veces, ¿cierto? Y esto ha salido en las conversaciones, particularmente en ciertos sectores, como muchas veces las organizaciones dicen, yo le apuesto 99% en la ejecución un poco más controladita y un 1% a lo disruptivo y así como que sale, ¿cierto? Esos golpes de ideas, estos golpes de suerte, porque esto no lo puedo controlar. Pero por el contrario, ¿cierto? Hay organizaciones que dicen, sí, Katy, pero cuando hemos hecho esas hard choices, ¿cierto? Cuando hemos hecho esas grandes o tomado estas grandes decisiones, cuando hemos incluso roto paradigmas, cuando hemos querido ser muy disruptivos e innovadores, hemos visto una mejora un poco más acelerada que lo que habíamos podido, ¿no? Hacer de otra manera. Entonces, qué interesante ese equilibrio y poder estar paseándonos, permítame en ese término, ¿cierto? Entre qué es lo planeado y qué es lo emergente, ¿sí? En cuándo vale la pena tener una dinámica, una disciplina, unas rutinas y cuándo yo puedo dejar soltar, ¿cierto? Un poco las ideas. Si ustedes son un poquito como yo tengo que conocerlo, soy bastante dispersa, no soy muy disciplinada en muchas cosas, muchas veces necesito unas rutinas. ¿Por qué? Porque las personas somos como las organizaciones. O estamos inmersos en rutinas o estamos inmersos en motivaciones. ¿Qué pasa con las motivaciones? Que las motivaciones son temporales y son momentáneas. Ahorita estoy motivada y le pego al gimnasio y duro un mes y ya después se me acaba la motivación y la idea y sigo en mi película. Y eso le pasa a las organizaciones. Como les mencionaba, hay organizaciones que ya están en sistemas muy maduros, muy grandes, ¿cierto? Ya tienen, digamos, la mayor cantidad de cosas controladas, están en momentos de oportunidad, en momentos de crecer. Evidentemente, temas un poco más dinámicos les va a favorecer que organizaciones que de pronto están hasta ahora generando estructura, generando conocimiento, rutina, pues seguramente una planeación un poco más deliberada les puede favorecer un poco mejor. Entonces, desde nuestra apuesta desde Colombia Excelente, hablar de la estrategia dinámica adaptativa es estar en dónde estás y cómo podemos movernos de mejor manera en eso que el mismo modelo SQM habla de la patica en el hoy y la patica en el mañana. Es decir, la visión de no perdamos de vista en dónde estamos, pero tengamos visión de futuro. ¿Por qué? Porque efectivamente, me permito leer aquí la lámina, el fracaso que mencionan hoy día de la planeación estratégica, nosotros no convivimos con esa idea. No es que la planeación estratégica haya fracasado, no es que la planeación estratégica no funcione. El fracaso no es la planeación. El fracaso está en el poco esfuerzo que le ponemos a llevar de la práctica, llevar a la práctica la planeación. El problema no es planear, el problema no es el plan estratégico que me quedó en un Word, en un Excel, rederizado y todo por colores. El problema es actitudinal. La situación es que para que la estrategia funcione en un Excel, en un PowerPoint, en un Canva, en papelitos de colores, en confetis, como ustedes quieran, la única manera es que duela. ¿Y cómo duele? Cuando lo llevo a la práctica, cuando me toca, cuando hay que medir, cuando hay que gestionar, cuando hay que hacer. ¿Por qué? Porque hacer requiere esfuerzo, ¿cierto? Requiere disciplina. Porque salirme realmente a decir que sí, es muy chévere decir que yo quiero crecer al tanto por ciento y que quiero tantos estudiantes nuevos y que quiero que mis estudiantes sean líderes. Y si estoy en el sector de salud, pues claro, quiero mejorar todo el tema de mis indicadores clínicos y quiero ser líder del mercado. Pero efectivamente, eso queda en las buenas intenciones. Y hacer requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere realmente de trabajo, requiere de tomar decisiones. ¿Y qué es lo que nos dice una estrategia dinámica? La estrategia dinámica hay que ponerse en acción, movimiento. ¿Y moverse qué es? Es romper la inercia. Y cuando yo rompo la inercia, me vuelvo dinámico. Entonces, finalmente, nuestra lectura, digamos, desde los equipos de trabajo, es que hay que dolernos. ¿Sí? Yo tengo un colega con el que comparto proyectos bastante interesantes y me gusta que tiene una expresión que cuando nos pone talleres, ¿sí? Nos pone a trabajar en equipo y nos pone retos, pasa por las mesas y empieza a decir, les está doliendo, y les está doliendo para él es, oiga, están pensando y les ha tocado soltar la mano y el reto, usted va a tener luego que llevar esto a la organización, muéstrenme qué está haciendo, uy, no, loco, me está retando, no sé cómo responder a eso, eso es lo que necesita pasar, que duela.
que realmente, y cuando digo doler, no quiere decir que se vuelva tortuoso, casi como así, pero si el modelo ya es suficientemente de pronto grande, en muchos casos complejo, como así que nos tiene que doler. Cuando yo hablo de doler, no me estoy refiriendo al tema de que se ha sufrido. Estoy diciendo es que nos tiene que sacar de la inercia, nos tiene que volver dinámicos. Porque cuando yo estoy en mi zona de confort, cuando yo ya planeé y los otros que ejecuten, pues a mí no me dolió nada, no me afectó en nada. Yo ya dije mis ideas, allá mirarán los demás cómo las ejecutan. No, nos tiene que volver, ¿cierto? Dinámicos. Entonces, para aquellos que tienen la dicotomía interesante, porque es muy válida, de escoger qué hago, ¿será que ya planeo, no planeo, qué hago? Pues realmente hacer o no hacer es la cuestión, no es planear o no planear, plan estratégico o no plan estratégico, no. Eso te va a servir para algo, te va a ser sostenible en el mercado, te va a seguir manteniendo valioso para tus clientes, te va a permitir lograr los resultados deliberados. Luego, no es planear y luego implementar, es direccionar, hacer y lograr. Por eso desde el modelo FQM, que es un modelo basado en resultados, disculpen, hablamos de logro, porque el logro implica eso, como cuando uno va, yo repito, no me gusta el ejercicio, tengo que confesarlo, no me gusta ir al gimnasio, no soy del club de los 5 de la mañana, nada de eso, me perdonan, no es la religión que profeso. Para aquellos que son muy disciplinados, seguramente muchos de ustedes que leen libros de superación personal y entonces cómo hacer que las cosas buenas pasen y todas estas cosas que están muy bien de leer, pero pasa lo mismo. Tengo una compañera de trabajo con la que hablábamos hace poco y le di una pila de libros del club de las 5 de la mañana, de las estrategias de los líderes y no sé qué, y cómo hacer que las cosas buenas pasen, y están todos acarriladitos. Y le pregunto, primero, ¿ya te los leíste todos? No, casi me da pereza leer. Y dos, pues entre más libros leo, más me doy cuenta que a mí no me gusta hacer. Entonces, por más que me lea el libro de pertenecer al club de las 5 de la mañana, no me voy a levantar a las 5 de la mañana, no me gusta madrugar y menos a ir a trotar. Entonces, lo mismo pasa con las organizaciones. No se trata de qué tan bueno y bonito me vaya a quedar para estratégicos si contraté a la consultora A o B o C, si al final esto no se vuelve realmente levantarme a salir a correr. Si mi objetivo es, no sé, ser atlético, correr la maratón de Bogotá o la media maratón o lo que sea, al final del cuento no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Ser dinámicos implica tomar decisiones y tomar decisiones implica salir de la inercia y salir de la inercia duele. Por eso cuando uno está cómodamente en su sofá el fin de semana comiendo papitas fritas, viendo Netflix y suena el teléfono o la puerta y no, ay, tiene que levantarse, a eso me refiero. Hay que hacer. ¿Por qué? Porque es tomar decisiones. Hay que seguir siendo valioso y sostenible. Y aquí efectivamente me, digamos, inspiré en una charla en la que tuve posibilidad de estar, porque me gustó mucho lo que decía el orador en su momento. Decía, ¿por qué nosotros representamos el ser valioso y sostenible en el mercado actual con un hielo? ¿Qué le pasa al hielo? ¿Qué creen ustedes que está pasando aquí con la imagen? Porque el hielo se derrite y eso le está pasando a las organizaciones, como la primera imagen que mostramos con las empresas que ya no existen, desaparecieron. ¿Por qué? Porque nuestro valor es perecedero, igual que la motivación. Por eso necesitamos muchas veces no de motivación solamente, de planes, de estructuras, de estrategias. Si tú eres de los que te levantas a las 5 de la mañana automáticamente porque te encanta salir a trotar, buenísimo, excelente, me parece la maravilla y de verdad te admiro porque yo admiro de lo que carezco. Yo carezco profundamente de eso. La mayoría de las personas no nos levantamos a las 5 de la mañana a trotar. Entonces sí necesitamos, ¿cierto? Un poco más de, digamos, de aliento. Y el valor es perecedero. ¿Y por qué hablamos del valor? Y ya los últimos minuticos que me quedan es porque finalmente algo que compartimos con ustedes y que hoy recordamos y que queremos volver a compartir es que no olvidemos, por favor, que una estrategia dinámica es una estrategia adaptativa. Y este es el ciclo de adaptación, el ciclo adapta. Analizar, decidir, alinear, prototipar y testear. ¿Analizar qué? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estoy? Analizo de forma descriptiva si esto soy lo que soy o analizo de forma predictiva o analizo de forma prospectiva o me pregunto ¿y qué tal si? ¿Y qué pasaría si? ¿Cierto? Y si pensamos de esta manera y si dejamos de hacer esto y nos vamos por este otro lado y si le apostamos a este tema, y decidir es tomar acción. Ya analicé, Katy, esto es lo que creemos que está pasando en este momento y tomamos esta decisión, nos vamos a ir por este lado
en la organización, vamos a cambiar de sede, vamos a cambiar de maestro, vamos a cambiar de modelo pedagógico, o en las clínicas, no le vamos a apostar a esa tecnología, vamos a traer este nuevo método innovador de tal procedimiento médico. Alinear, esto es muy importante, porque habla de la cultura organizacional de la que mencionábamos ahorita. Nosotros podemos tener las estrategias que ustedes quieran y las ideas que ustedes quieran. Si la gente no se alinea a lo que nosotros queremos que pase o lo que esperamos que pase, va a ser muy difícil, porque finalmente la estrategia en donde se ejecuta, no la ejecutan los líderes, no la ejecuta el mejor gerente, no la ejecuta el CEO que acabamos de contratar de millones de pesos porque es el duro en o la dura en, la ejecuta la gente. La gente es la que hace que esto pase, ¿cierto? Por eso hoy hablaba también por ahí con alguien de la Copa Libertadores, por eso muchas veces, ¿cierto? Y los que están aquí de pronto de nacional del equipo, muchos de ustedes están esperando, yo no soy de ningún partido, pero muchos de los compañeros de Nacional dicen lo que estamos esperando es que pierda Nacional para que por fin echen a ese técnico que no ha hecho nada. No sé, no me consta. Fíjense, ¿no? ¿Quiénes están jugando el partido? Los jugadores, no el técnico. Pero ¿qué es lo que está pasando? No estamos alineados. Prototipar y testear básicamente es llevar a la práctica y decir, esto fue lo que salió y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que estamos logrando, el ciclo de adaptación. Y queremos compartirles una cosa cuando estudiamos el ciclo de adaptación, quizás porque alguien dirá, no, pero es que cada quien ve lo que quiere ver. Yo quisiera mostrarles lo que nosotros vimos cuando hablamos y cuando estudiamos del ciclo de adaptación y cómo el ciclo adaptativo nos ha permitido hablar de estrategias dinámicas en las organizaciones. Y es que dijimos, ¿será que nosotros estamos viendo lo que queremos ver? ¿O será que esto, como el pantalón de mi mamá que les contaba al principio de la conversación, esto ya estaba inventado? Y dijimos claramente, emerger no es un golpe de suerte. Adaptarse requiere, ¿cierto? No la suerte como creemos ahorita, es que de un momento a otro, sino que adaptarse requiere suerte. A mí me gusta el concepto de suerte que tiene una experta, digamos, una de las personas, escritoras que me ha inspirado mucho en temas de gestión del talento humano, que dice que es suerte, es la combinación entre estrategia y perseverancia, porque ser estratega implica saber identificar qué es lo que quiero, saber cómo lo quiero conseguir, qué pasos me van a acercar a eso y ser perseverante, porque ser perseverante es difícil. Entonces, de hecho, Elena tiene una frase que dice que la suerte te acompaña. La suerte te acompaña implica, hay que saber qué quiero, cómo lo quiero conseguir, qué debo hacer para conseguirlo y ser perseverante. Entonces, en este sentido, cuando estábamos estudiando el tema del ciclo adaptativo, dijimos, sí, se requiere de suerte. Y suerte no es de un momento a otro. Suerte es, mire, todo lo que hay que hacer para tener suerte. Y nos preguntamos, ¿será que la red se parece algo en esto? Y alguien de los que están acá dirán, ay, Katy, ya te pusiste aburrida. Sí, analizar qué quiero, cómo lo quiero, para dónde voy, resultados, decidir, enfoques, en qué me voy a enfocar. Alineó a la gente, despliegues, venga para acá, su plan, su trabajo, su estructura, su método, testear, prototipar y testear, evaluar y refinar. Y dijimos, perfecto, que la suerte nos acompañe, que la red nos acompañe y efectivamente nos sentimos muy felices de poder trabajar con ustedes, entendiendo que cada vez que ustedes nos enseñan algo, decimos, estamos adaptando, estamos hablando de estrategias dinámicas y algo que muchas veces nos cuesta mucho, como el tema de las redes, no es otra cosa que una poderosa herramienta del ciclo adaptativo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El ciclo adaptativo es de una escuela distinta, la lógica redes del modelo FQM inspirado en otros modelos, y terminamos diciendo que la suerte nos acompañe. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo alineamos a la gente? ¿Cómo realmente vamos a hacer que lo logremos? Y que efectivamente hablemos de cómo es la mejor forma de direccionar a nuestra organización. Y creo que eso es lo que queríamos compartirles un poco a manera, digamos, de resumen. Aquí lo vamos a dejar un poquito desde el punto de vista de cómo realmente la red, que es un poco lo que acabo de explicar, realmente habla de la adaptación y cómo el modelo se puede a través de muchas de sus visiones, la visión de futuro, la creación constante de valor, la gestión del cambio y la flexibilidad, el tema de la innovación, la gestión del hoy y del mañana,
nos está invitando todo el tiempo, no es a que tengamos un plan estratégico escrito en Word, en Excel, o como quieran, como lo decimos, sino que a la estrategia a la cual se habla en el capítulo número 1 del modelo, sea una estrategia dinámica, funcional, que les sirva a ustedes, que les permita enfocarse, saber para dónde van, ser ágiles en la toma de decisiones, adaptarse a un entorno cada vez mucho más cambiante, no volverse como el hielo que se va derritiendo y desaparece, sino que efectivamente el hielo que puede irse, ¿no?, volviéndose a congelar, o que incluso puede convertirse en otro estado, pasa de un estado sólido a un estado líquido, pero sigue siendo igual de vital. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es lo importante, que les funcione a cada una de sus organizaciones, y sobre todo que la estrategia que ustedes utilicen sea dinámica y adaptativa, y eso es lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Paula, de equipo, creo que no sé qué horas tengamos para una rondita rápida de preguntas o comentarios. Gracias, Katicita. Definitivamente un tema muy interesante. Desde hace mucho rato, Alejandro Luis López Tres Palacios levantó la mano. Alejandro, adelante, tienes la palabra para tu inquietud. Hola, muy buenas noches. Para verle la carita, sí, señor. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que la cámara no la tengo funcionando como debe ser, por eso no me ven. Katy, bueno, tú estabas hablando, no sé si me escuchan bien. Sí, señor. Te escuchamos perfecto, sí. Bueno, cuando tú estabas hablando sobre lograr una estrategia dinámica, integrando lo que es la gestión del hoy con la gestión del mañana, eso más que todo requiere un enfoque y una flexibilidad, ¿verdad? Estabas hablando sobre lo que es la parte de implementar o captar más que todo esos procesos que podemos implementar dentro de la institución. Yo ahora mismo actualmente soy jefe líder de la tecnología en el Colegio Americano acá en Barranquilla. Estamos fomentando una cultura que valore la adaptabilidad, la creatividad y el aprendizaje continuo, y eso lo estamos implementando más que todo con el personal operativo. Nos ha permitido, más que todo, estar abierto a ese cambio y dispuestos a contribuir a una innovación que nos va a centralizar ese FQM que se está manejando a través de un buen liderazgo estratégico. Esto, más que todo, permite que este líder que tenemos ahora mismo, como es la ingeniera Belkis Terán, ella pueda equilibrar la atención entre la ejecución de las operaciones diarias y la visión a largo plazo. Entonces, ese trabajo mancomunado que llevamos con la líder de nosotros en la institución nos ha permitido hacer un cambio de 360 grados, porque igualmente ya tenemos más enfoque dinámico, y cuando hablo de enfoque dinámico nos referimos más que todo al cambio completo, porque hay muchas organizaciones que no se adaptan a los cambios, y eso repercute en un retraso continuo, y ahí es donde nosotros entramos a hacer una evaluación también completa, porque igualmente no solamente es adaptarnos, sino también corregir aquellos procesos que de pronto detallemos y analicemos bien, para que la innovación constante sea muy, muy trascendental. Entonces, es una parte fundamental que quería como que aportar a ese conocimiento que Katy nos ha dado, que ha sido muy bueno, y aparte de eso, al abordar estos aspectos, podemos crear unas estrategias dinámicas que equilibren eficazmente la gestión del hoy con la preparación del mañana. Muchas gracias, Katy. Gracias, Alejandro, por tu intervención. Elizabeth Alfaro tiene la mano levantada. Eli, bienvenida y adelante con tu inquietud. Buenas noches, Paula, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Claro que sí, discúlpenme, pongo la cámara, estaba conduciendo, acabo de entrar, pero bueno, no importa. Katy, me ha parecido tan pertinente todo lo que has dicho, pero te quería preguntar, ¿qué hacemos con la cultura? ¿Qué hacemos con un tema? O sea, personalmente estoy en una organización donde nos hemos movido siempre en el terreno de las certezas, donde culturalmente el trabajo ha sido tan estructurado, tan diseñado, que finalmente nos movemos en el mundo de las certezas, y en este momento
pues se nos están moviendo todas las estructuras, estamos totalmente identificados pues con que estamos en estrategias, en retos adaptativos, en retos estratégicos, mucho más que en retos operativos, y todas las personas no asumimos esa realidad de la misma manera, por más de que haya una intención absolutamente declarada y una visión y unos retos significativos, todos no asumimos esto de la misma manera. Causa temor en los líderes, en los seguidores también. ¿Cómo hacemos para llevar esas ideas tan interesantes sin atropellar a la gente? ¿Cómo les damos esa parte de tranquilidad? Porque a veces, aunque desde los líderes haya esa intención de cambio, la misma gente está aferrada a lo que, a ir sobre seguro, porque además es lo que ha funcionado, ¿sí? Y que nos ha permitido ser muy exitosos. Entonces, con esa conciencia muy clara, muy abierta y además declarada de que estamos en un reto adaptativo totalmente distinto, ¿cómo hacer para manejar eso? Porque finalmente estamos con personas, nos movemos con personas para personas, ¿no? Sí, y eso es justamente, eso es uno de los grandes retos. De hecho, Paula no me deja mentir que cada vez que tenemos reunión de asesores y evaluadores, digo, Paula, la cultura me sigue llamando y jalándome las orejas. Y pues Elizabeth, cultura, nuestro próximo webinar, en ese te puedo contestar. No, mentiras. De hecho es el siguiente, el siguiente. Porque mira que es tan consciente el tema de que efectivamente, digamos, por supuesto, hay muchas críticas sobre el tema de la planeación estratégica. Una de las grandes críticas es justamente eso, y es que los que planean están como en un curubito y los que hacen están en otro, y obviamente pues entre esta, ¿cierto? Esta tósfera y aquí los terrícolas, pues hay unos lenguajes completamente diferentes, y el tema de cultura es uno de los grandes retos que tenemos. No en vano esta nueva versión del modelo FECOM del año 2020, bueno, nueva entre comillas, más bien reciente o última versión, porque ya llevamos 3 años con ella, extrajo cultura que estaba pegadita a liderazgo y pegadita a estrategia, y lo puso como un gran capítulo aparte. No en vano, es un gran tema de cómo vamos a ver el tema de la cultura de manera importante y significativa, porque adentro de las organizaciones hay personas. Y efectivamente, de esto creo que no me atrevería a pensar que no hay respuestas absolutas ni respuestas válidas o no, porque formas de alinear a las personas pueden haber unas, como tú bien lo dices, Elizabeth, unas mucho más quizás represivas y otras un poco más conciliadoras. Lo que sí nos muestra cada vez más la realidad es que el compromiso, ¿y qué significa compromiso? Estar con. Y en este caso es estar convencido y estar con la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa de la organización. Y muchas veces lo que no deja avanzar a las organizaciones es no tener a la gente alineada. Puede que no estén convencidas, yo muchas veces puede que no esté de acuerdo con las políticas institucionales, lo cual no significa que no trabaje para las políticas institucionales. No necesariamente se trata de una secta religiosa donde todos tenemos que creer exactamente lo que dice el jefe, y pues realmente no hay otra forma de pensarlo, sino es como yo, incluso a través de la diferencia, me puedo adaptar. Porque la no adaptabilidad es muy costosa. Y como tú lo dices, el tema de las certezas son muy peligrosos. Sin embargo, es importante, como yo decía hace un ratico, cada organización tiene su propia cultura y sobre ese análisis de cultura puede tomar decisiones más o menos conservadoras. Si tu equipo de trabajo en este momento tiene unas características, no voy a decir malas o buenas, simplemente son unas características, sobre ese equipo de trabajo se deben generar unas estrategias para llevar a la organización de un estado A a un estado B con este mismo equipo de trabajo. Si eventualmente la decisión es que la organización se va a transformar tanto y necesita no pasar del lado A B al lado A, sino saltar, ¿cierto?, a otro escenario, y el equipo que está acá no tiene la capacidad de salto, pues seguramente, no con esto que se me malinterpreta, las estrategias pueden ser distintas. Este equipo te puede ser muy valioso para conservar algunos temas en unos temas muy deliberados, pero a lo mejor necesita incorporar otro tipo de estrategias para llevar a la organización a lo disruptivo, o de pronto no es el momento de la organización.
a lo mejor no es el momento aún de hacer un salto disruptivo, quizás no tengas una presión muy urgente en este momento, por eso pienso que cada, digamos, y como que cada receta sí debería ser personalizada para cada institución, pero sí coincidimos claramente, y sé que no respondí tu pregunta, sí coincidimos claramente que efectivamente la gente es la que hace la realidad de las cosas. Si no trabajamos con la gente, o incluso, ¿sí?, aún pesar de ella, va a ser muy difícil que cualquier equipo, como el Nacional de hoy, que están esperando que pierda para ver si sacan al técnico, ¿cierto? Pues ahí pierde el técnico y pierde el equipo y pierde todo, ¿no? Entonces, muy complicado, y sí te entendemos profundamente tu visión. Hay que retarnos, hay que tomar decisiones. El mismo Alejandro Salazar que hablábamos ahorita decía que las grandes organizaciones que han tomado decisiones han tenido que tomar decisiones difíciles, los hard choice, ¿no? Hay que tomar decisiones y, bueno, estrategias pueden haber un montón y respuestas pueden haber un montón en lista. Bueno, ya estamos pasaditos del tiempo. La última pregunta, Carolina Otero tiene la mano levantada. Agradezco a las personas que nos han hecho tan bonitos comentarios en el chat. Carolina, adelante con tu inquietud y ya vamos cerrando. Muy buenas noches. Quisiera hacer un aporte con respecto a lo que nos mencionaba Katy de la planeación, lo importante que es planear sobre la realidad de la institución, porque en algunas ocasiones se planea sobre lo inalcanzable, ¿sí? Lo que queremos lograr, pero no se tiene en cuenta la realidad. Y puede ser que ahí es donde esté el de pronto no el éxito de ese plan estratégico, sino tener en cuenta cuál es la realidad de nuestra institución, a qué queremos apuntar, y así pienso que podríamos tener éxito en ese plan estratégico, alcanzar esos objetivos que se están buscando. Entonces, me parecía muy interesante lo que nos decía Katy de la importancia de estar en la realidad para poder planear y así se lograrán esos objetivos. Gracias, Carolina, por tu intervención. Y bueno, a todos les agradecemos muchísimo el tiempo por habernos acompañado esta noche. Como les mencioné al principio, los webinars que hacemos todos los meses son webinars que preparamos con suficiente tiempo, pensamos en temas que sean importantes para ustedes, para sus organizaciones, para sus equipos de trabajo. Como ya Katy lo chivió, en marzo es el webinar de cultura. Estén pendientes de nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como @ColombiaExcelente, y ahí estaremos publicando la fecha del webinar de marzo en donde trabajaremos cultura organizacional. Un fuerte abrazo a todos, de verdad que muchísimas gracias por haberse conectado a nuestro webinar. Tuvimos una participación masiva, casi 60 personas conectadas, escuchándonos, y eso nos reta y nos pone muy orgullosos para seguir trabajando por ustedes. Recuerden que el webinar lo pueden volver a ver en el canal de YouTube de Colombia Excelente, nuevamente @ColombiaExcelente en todas nuestras redes sociales. Y recuerden que juntos hacemos la diferencia. Katycita, gracias por tus aportes. Un fuerte abrazo para todos y feliz noche. Chao, chao.